¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que varios de ustedes me enviaron, ya sea por YouTube y también por Instagram. Varias personas me enviaron este enlace, donde es la última participación que hemos tenido pública de Dimash en la actualidad. Fue en la final de un concurso bastante interesante que se llamaba, porque ya terminó, Silkway Star, que se realizó por primera vez allí en Astana. Es una competición, por lo que poquito que pude investigar, en donde es la primera edición de este concurso y en donde se quieren unir, ¿no?, los lazos y puentes diplomáticos entre los países de Asia y Euroasia. Fue integrado la competencia por 12 participantes de 12 países diferentes, entre ellos Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia y países de la zona, ¿no? Y la verdad fue bastante interesante. La ganadora fue la representante de Mongolia, una chica de nombre Michelle Joseph, que fue galardonada con el título honorario, ¿no? Porque es la primera vez que se realiza esta competencia de Silkway Star y ella fue la primera ganadora. Y qué mejor representante de este concurso y de Euroasia que Dimash, que fue quien le entregó el premio, ¿no? Junto con otros invitados de cargos diplomáticos importantes que le hicieron la entrega de este trofeo y este galardón. Dimash, muchos llegó a pensar que iba a participar como juez para la final y no fue así, fue nada más invitado de honor para entregar el premio al ganador y dar una pequeña plática y discurso de la hermandad entre los pueblos. Y la verdad es bastante interesante y me mandaron este enlace donde están los mejores momentos de Dimash en esta competencia, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, no lo he visto, todo lo que les platiqué es porque lo he investigado un poco y la verdad se me hizo bastante interesante. Así que pues bueno, sin más preámbulo, Ático, cállate los ojos, vamos a ver a Dimash llegar al Silkway Star de allá de Astana, en Kazajistán, y pues vamos a ver de qué se trata, así que vamos a darle play al video. Ok. Ahí vemos a Dimash en la... Lo están presentando. Yo imagino que no han de saber quién es ahí en Kazajistán. Esto imagino que debe ser la entrada. Ahí se detiene Dimash con los fans a tomarse fotos y a firmar autógrafos. Wow, eso sí es increíble. Una de dos, no sé si hayan sido los nervios de que se le haya olvidado el nombre de Dimash, porque si se dan cuenta, cuando iba a hablar como que se quedó pensando de que ¿cómo te llamas? Y le preguntó a la señorita de un lado, ¿quién es? Yo no sé si se le haya ido el nombre por los nervios o realmente la agarró de sorpresa que la mencionaran para que hablara y le va a dedicar unas palabras a Dimash. Vamos a ver si tiene subtítulos. Вы легенда, вы просто космос, больше слов нет. Спасибо вам за то, что вы есть. Будьте здоровы, спасибо. Ой, это мне большая честь, спасибо. Ну, скажите, ребята. Bueno, él está dando las gracias, ¿no? La señorita a Dimash le dijo muchas gracias por seguir siendo tú, por seguir siendo tan humilde. Básicamente eso es lo que le dijo, ¿no? Y que se siente honrado de estar ahí. Ahí va Dimash a agradecerle en persona. ¿Está hablando en ruso la señorita? Porque oí varias veces que dijo pasiva.
Creo que sí está hablando en ruso, ¿no? No sé de qué país sea la señorita que está hablando, pero creo que está hablando en ruso. Amigos de Rusia, amigos de Bielorrusia o de los países que tengan idioma similar, díganme qué idioma está hablando, pero creo que sí es ruso. Да, правда же, вот скромный. Он гордо, такой как его красавчик. Ahí le volvió a agradecer a Dimash por ser tan humilde y tan amable. Ahí vemos a Dimash formando parte de la alfombra roja. Ahí vemos la misma escena, ¿no? Donde le está diciendo que es una leyenda, que es muy humilde, que es muy humano, que gracias por seguir siendo el mismo. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, благодарю. Какой вы скромный, какой вы простой. Это вот большого, что? Да, правда же, вот скромный. Wow, hay mucha gente en el foro. Ya le están diciendo, señora, ya siéntese. Мы поговорили уже про это. Теперь, друзья мои, когда был процесс, когда мы здесь месяц жили и выставляли оценки всем участникам, да, сейчас мы, если про конкурс говорим, то, честно скажу вам, друзья, это было очень, некоторые там какие-то свои оценки выставляли. Сейчас, когда мы на финал, это очень-очень сложно, потому что мы стали одной большой семьей. Wow, ahí vemos a Dimash firmando autógrafos y carteles. Қозы, кімсің сен осы? Жалғызың суға кеткен соң қол созған жандайсың. Сүйем дейсен сенесің бе? Жолда тұрған кедергіңді жеңесің бе? Canta muy bien el chico. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Шын жүректен баршаларыңызға зор ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көріп, сіздермен жүзбе жүз дидарласып отырған менде арман жоқ. Барлық көрермендерге жалын сәлем. Шын жүректен тағы да Ерлан аға, Раушан апай құттықтағым келеді. Жоба өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға толық негіз бар. Қазақтың осындай деңгейде жобалар жасауға әбден халі жететіндігін бүгінгі күні дәлелдей алғандығымызға мың мәрте қуаныштымын. Еліміз жасай берсін, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болайын. Wow. Esa humildad de Dimash que lo caracteriza, ¿no? Que esté donde esté, él se da su tiempo para atender a los deers. Ahí vemos a Dimash que le dio un beso a una niña. Әлем жұлдызы Димаш Құдайберген.
Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Шын жүректен баршаларыңызға зор ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Сіздердің нұрлы жүздеріңізді көріп, сіздермен жүзбе-жүз дидарласып отырған менде арман жоқ. Барлық Aquí está Dimash recordándoles a todos de que se suscriban al canal del Ático. Eso dijo, ya saben que mi kazajo es perfecto. жоба өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға толық негіз бар. Қазақтың осындай деңгейде жобалар жасауға әбден халі жететіндігін бүгінгі күні дәлелдей алғандығымызға мың мәрте қуаныштымын. Еліміз жасай берсін, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болғай. Wow, ahí es cuando lo están presentando la entrada de la alfombra roja. Me encantó el modelito que llevó Dimash, ese detalle de la como bufanda, banda plateada, brillosa en el cuello, se ve, le da un toque de vida diferente al smoking negro. Yo imagino que esa chica que va todo el tiempo al lado de él, la señorita de lentes y pelo rubio, ha de ser su representante en Kazajistán. O algo del concurso. Ahí estamos viendo más detenimiento, ¿no? A los demás concursantes. Esa chica del sombrero. Déjenme, les regreso. Ella es Michelle Joseph. Es la representante del país de Mongolia. La primera ganadora del evento del Silkway Star de Kazajistán de la edición del 2025. Bueno, que es la primera edición realmente, que se estrenó en septiembre y terminó apenas ahorita a mediados de noviembre. Fue un evento que duró desde septiembre hasta la fecha y constó de 10 episodios. Fueron 10 presentaciones. Hagan de cuenta un estilo I Am Singer, pero a nivel internacional. Y Dimash fue el que entregó el premio, ¿no? Como el invitado de honor, para darle la importancia, el prestigio y el caché que necesita este concurso. Porque pues Dimash es el más grande representante de Kazajistán, no del momento, de la historia. Como que es el representante kazajo más grande que ha tenido esta hermana nación. Y fue el que se encargó de dar la presea a esta señorita, que fue la ganadora, Michelle Joseph, de Mongolia. De hecho, como dato curioso, estuve leyendo en parte de lo que investigué de este concurso, que esta señorita presentó varios covers y que ganó por su diversidad vocal en varios géneros. Cantó desde Uptown Funk, esa canción que interpretó Dimash en I Am Singer 2017 de Bruno Mars, que es la presentación menos gustada, porque es como que la que menos se ajustó por la velocidad, ¿no?, de la preparación de la canción, pero hay que ser sinceros, fue la que menos vistas tiene, la que menos agradó de las presentaciones de Dimash en I Am Singer. Bueno, presentó desde esta canción hasta varias canciones tradicionales mongolas y todo eso. Y como motivo de sorpresa, presentó una canción tradicional kazaja, que no recuerdo ahorita el nombre porque está medio complicado. Ya saben que mi kazajo es perfecto y fluido. Pero cantó una canción tradicional kazaja en mongol, en el idioma que ella habla. Y esa fue como que un motivo de sorpresa y fue muy bien recibido. Y las competiciones no eran nada más que eran votaciones de jueces, sino que también la gente a través de internet votaba. Era una votación global de todos estos países de Euroasia y de Asia del Norte, en donde estaba situado este evento. La verdad fue un evento muy, muy grande. Unió a 12 representantes de 12 países. Y la verdad fue algo maravilloso, y los alcances fraternales, políticos y todo lo que alcanzó fue grandioso. Y qué mejor que Dimash, ¿no?, para cerrar con broche de oro y ser ese puente de nación y hermandad entre
entre naciones. Y la verdad, fue increíble. Pero sí, esa es la chica, Michelle Joseph de Mongolia. Estos ya son los participantes. Әлем жұлдызы Димаш Құдайберген. Ahí volvemos a ver el fragmento donde lo presentan en el panel de honor. армысыздар құрметті ханымдар мен мырзалар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Шын жүректен баршаларыңызға зор ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Сіздердің. Y pues bueno, mis queridos y amados Dears, hasta aquí llega este video que me mandaron. La verdad fue muy interesante. Pudimos ver grandes aspectos del concurso, de la llegada, sobre todo de la llegada de Dimash, ¿no? Y de cómo lo presentan y cómo lo felicitan por ser tan humilde y tan humano y una persona tan sencilla. Algo que ya sabíamos, ahora sí que nos cuenten algo nuevo. Pero qué bueno que se lo hagan ver, ¿no? Para que siempre esté consciente Dimash de que la gente lo ama por eso, que nunca se le vaya a subir a la cabeza y que siempre sea como es. Pero a esta altura del partido, como diríamos aquí en mi rancho, a esta altura de su carrera ya es difícil que se le suba, porque si no se le subió en un principio, digamos que Niall Singer, cuando fue reconocido mundialmente, si en ese momento, que es donde más propenso estuvo a que se le subiera, no se le subió, ya ahorita que es un artista con mucha experiencia y muy maduro, ya no se le va a subir nunca. Pero esperemos que nunca pase y que siempre siga ese camino y que nos mantenga todos los días felices, y de que vuelva el año que entra a América Latina, no nada más a México, que venga a México y a todos los países que pueda, y que todos estemos felices de poder tenerlo cerca. Y esperemos que así sea. Bueno, Dears, ¿qué les pareció este evento del Silkway Star que se realizó la primera edición allí en Astana? Y la verdad fue impresionante. ¿En Astana? Creo que sí. No me acuerdo bien, pero se realizó allí en Kazajistán. Se me fue ya ves que estoy viejito y se me van las ideas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que me mandaron este enlace. No quiero mencionarlos porque se me vaya a olvidar un nombre, pero fueron varios. Muchísimas gracias de todo corazón. Ya saben que el contenido de este canal lo hacen ustedes, haciéndome llegar sus enlaces, sus sugerencias, sus recomendaciones, tanto aquí en los comentarios de YouTube como por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Por ahí en mensaje privado me pueden mandar su sugerencia, o si quieren platicar por ahí podemos platicar. Y pues bueno, así que Dears, dígame a qué más quieren que sigamos reaccionando del emperador kazajo Kudaibergen. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya saben en dónde nos vemos, así es, en el ciberespacio. Bye.